mejorar, vamos de mal en peor. Y sin embargo, por parte de este gobierno de Pedro Sánchez, pues vemos mentiras constantes, día tras día. Y no solamente contentos con la nefasta gestión económica que está llevando a cabo, pues vemos que a nivel político 3/4 de lo mismo. Homenajes a etarras, se permiten, bueno, pues lo que estábamos comentando en Cataluña, se permiten que se amenace, que se apedree, que se vilipendie, que, bueno, pues que se insulte a un niño de 5 años y a toda su familia por simplemente pedir que se cumpla la ley, que se cumpla ese 25% de clases en español, y aquí el gobierno de Pedro Sánchez no hace nada. Bueno, esto es una infamia constante, queridos amigos. Y esto no va de ser de izquierdas o de derechas. Yo no soy socialista, yo no soy comunista, yo no creo en esa ideología, porque esa ideología está asociada, es decir, es sinónimo de fracaso, de miseria, es sinónimo, por tanto, bueno, pues de políticas intervencionistas y liberticidas. Yo no creo en el socialismo, pero aquellos que creen en el socialismo, aquellos que creen en el comunismo, al menos que no crean en Pedro Sánchez, que les ha mentido todos los días, concho. Que no crean en Pedro Sánchez, que pueden ser socialistas, porque lo sea, me da igual, pero que no crean en Pedro Sánchez, que les miente todos los días. Abrid los ojos, por favor. Y para hablar de esto y mucho más tenemos con nosotros a Vicente Gil. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Un Te placer. veo en forma. Te veo en forma. Te veo contento hoy, Bueno, ¿eh? Te veo muy aquí contento. estamos. Y tenemos que hablar precisamente de los socios de Pedro Sánchez, de Podemos, porque los ministerios de Igualdad y Consumo son los que más meses han estado sin presentar propuestas al Consejo de Ministros. La vicepresidencia de Derechos Sociales ocupa, la vicepresidencia, por tanto, de Ione Belarra, ocupa la tercera posición con 4 meses de vacío. Y sin embargo, Vicente, lo que más me llama la atención es que son los ministerios que más prácticamente que más han recibido financiación, que más han subido en presupuesto con los presupuestos generales de este año 2022. Cuanto menos hacen, cuanto menos resultados, cuanto menos objetivos alcanzan, más financiación reciben por parte de Pedro Sánchez y de este gobierno socialcomunista, Vicente. Yo diría que son baguetes. Esa es la realidad, que trabajan poco, que no leen papeles. Yo lo que cuentan, además, lo contaban ya en su momento de Zapatero, los asesores que tenía el expresidente Zapatero, el infame Zapatero, que tardó bastante tiempo en ponerse a leer papeles. De Irene Montero, los que la estamos viendo, por ejemplo, contaban en su ministerio, la gente que está allí desde hace mucho tiempo, pues que no sabe interpretar un Excel o que no leía informes. Es que es muy complicado. Es que para gobernar hay que leerse muchas cosas, hay que saber, hay que interpretarlas, hay que trabajar, hay que currar y luego hay que hacer propuestas. Y ponerlas negro sobre blanco y de acuerdo a la ley en papeles y seguir los procedimientos legales. Y no, esto no es un tuit, esto 140 caracteres o 280 es relativamente fácil. Esta gente ha vivido en otro mundo, en el mundo yuppie, su yuppie mundo pijo de izquierdas, y cuando les toca meterse en la administración y lo que da pavor es pensar que gestionan, por ejemplo, Irene Montero, 500 millones de euros en su presupuesto, pues te echas a realmente temblar. Básicamente no saben, no quieren saber y lo único que quieren es cobrar a final de mes, eso sí, sin escribir un papel, sin hacer nada. ¿Te acuerdas cuando llamaban a Ayuso vaga porque decían que no presentaba iniciativas en el Parlamento, etcétera, en el Parlamento regional, en la Asamblea, en la anterior legislatura? Bueno, pues estos están en ese camino. Ya sabes que eso es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No trabajan, no quieren trabajar, solo quieren estar ahí hasta el final, cobrando ellos y, por ejemplo, Irene Montero, esa playa de 12 asesores que nos cuestan un pastón, en torno a 500.000 euros en sueldos. Sí. Yeah. Bueno, y al Ministerio de Igualdad, Vicente, no le llegan los 500 millones o más de 500 millones que maneja en este año 2022, que tiene que por encima pedir pues más dinero para poder pagar los salarios en el Ministerio de Igualdad. Es decir, tiene bemoles el asunto. Bueno, eso es que no han gestionado, es gente que no ha gestionado nada, Sí. absolutamente nada en su vida. Es que a mí, o a ti, por puro sentido común, a mí me dicen, ponte a gestionar un ministerio. Y digo, pues Sí. muchísimas gracias, pero no. Pues que no puedo, no sé, yo no es mi trabajo. Manejar la maquinaria administrativa es muy complejo, pero es precisamente una expresión perfecta de lo que son. Es gente que no sabe, porque no ha tenido experiencia ni siquiera, no digo ya profesional en muchos casos, su vida laboral está vacía. Es que no han tenido casi experiencia vital y de repente meterte en un mamotreto de un ministerio y tratar de creerse que sigues siendo pijo rojo de izquierdas desde Galapagar,
en tu casoplón y que puedes hacer lo que quieras, ir a trabajar, no ir a trabajar, ir por las tardes, ir un rato, etcétera, etcétera, pues no, o llevarte a la niñera allí, o que te hagan cosas tan ridículas como las que hemos visto con Irene Montero de la cuadrilla esa de pelotas, todos con la tartita y el cumpleaños. Y esta gente ha vivido de eso, hay gente que se deja engañar por eso, hay gente que, bueno, pues es lo que les va, que se le va a hacer, pero mientras tanto es que 500 millones de euros dan para muchísimo. Y esta ministra se lo está gastando en informes absolutamente chorras, Sí. chorras, de chorradas absolutas, de tercer orden, mientras la gente está en las colas del hambre, está quedándose sin trabajo, está ahogada a final de mes, no solo en las ciudades, en el campo, y sale su compañero de comunista, el señor Garzón, pues aquí, a hablar a los medios extranjeros de lo mala que es la carne de nuestros ganaderos. ¿De qué van? Bueno, Vicente, tenemos bueno, pues la factura de luz todavía en máximos históricos, tenemos también la factura del gas en máximos históricos, tenemos inflación, bueno, pues derivado de todo esto también, por tanto, en máximos históricos, desempleo general, desempleo juvenil, bueno, tenemos un sinfín de calamidades económicas. Y en este contexto, Bruselas avisa a Sánchez de que también puede bajar el IVA del gas, que ha subido un 285% en este último año. Y recordemos, actualmente el IVA del gas está en su tipo más alto, el 21%. Menos mal que era el gobierno de los españoles, menos mal que todos íbamos a salir bien y a salvo con este gobierno, porque de no ser así ya no sé en qué estaríamos, Vicente. Desde luego, esto no es el gobierno de todos los españoles, no es el gobierno de los pobres. No, ¿sabes qué pasa? Que además les han ido pillando, porque claro, tú te acostumbras a mentir. Bueno, y aquí pues puede parecer, el debate queda, digamos, en los medios tradicionales, en unos dicen, otros dicen, eso no es periodismo, es como aquello famoso de unos dicen que llueve y otros que no llueve. Sí. No, tu obligación es salir a la calle, si llueve o no llueve, no, el periodismo correcto es decir, unos dicen llueve y otros no llueve, ¿no? Ellos han ido, cada una de las mentiras que han ido contando, porque este gobierno, empezando por su presidente, ha hecho de la mentira un activo político, bueno, pues han sido, en el caso de las veces que ha tocado a Bruselas, absolutamente desmentido por Bruselas. Les pasó con los peajes, les ha pasado con artículos de primera necesidad, les ha pasado con la luz. Sale Bruselas y dice, no, oiga, usted puede, claro que puede bajar el IVA si quiere. Es decir, es un gobierno que miente. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo, yo te escuchaba hace un momentito y estabas lógicamente indignado. Dicen, bueno, estamos un poco con el rollo este de los brotes verdes aquellos, pero es que no aprende el PSOE. No aprende porque aquello le costó precisamente a Zapatero su mala gestión en primer lugar, su desastrosa gestión en primer lugar, que dejó a España absolutamente arruinada y con 5.267.000 parados en un avión que iba en picado a estrellarse, a ser rescatado. Pero ellos contaban que España iba bien. Y entonces, claro, no se dan cuenta que mientras ellos cuentan que España va bien, que la luz va mejor, que todo estupendo, que no pueden hacer nada con el IVA del gas, etcétera, etcétera, la realidad de la gente es que tiene que dormir con 3 mantas porque no puede poner la calefacción por las noches. Es que cobran, con perdón, me va a disculpar la audiencia de periodista digital, voy a decir porquería de sueldos en condiciones laborables lamentables, que no llegan a final de mes, que tienen que ir a colas del hambre gente que no ha estado en su vida en esas circunstancias. Entonces, esa diferencia entre el discurso político de los brotes verdes y la realidad social, lo único que va a hacer es chocar de nuevo, como pasó con Zapatero, y petar tarde o temprano, y lo notarán en las urnas. La economía se los llevará por delante si no consiguen hacer algo razonable. Mira, yo estos días, si me permites, ayer estábamos ahí en el Ritz entrevistando a Benito Berceruelo, el CEO de Estudio de Comunicación, que es el presidente del Spain Investors Day. Aquí están estos días pues la flor y nata de los fondos de inversión. La gente es verdad que invierte en grandes empresas cotizadas, no es el pequeño inversor, pero bueno, es la gente, hay que pensar que el 50% de las empresas cotizadas en bolsa están en manos ya de estos fondos, que el 75% de las operaciones están en manos de estos fondos y que la dependencia económica de España de estos fondos es fundamental. Y tenemos un gobierno que se dedica ayer a hacerles la pelota en el Rich. Pero mientras tanto, el señor Garzón, por otro lado, y la colla comunista del gobierno, a lanzar sombras de duda, oscurantismo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, este espectáculo lamentable de este señor, yo me imagino a estos señores de Qatar y todos estos, que vienen aquí y está ahí en su habitación del Ritz,
y se pone un ratito con la prensa o la televisión española y dice, bueno, el ministro de Garzón pone a caldo el sector ganadero español, dice que la carne en España es una porquería, que esto es tal. El presidente del gobierno sale y dice, no te apoyo, pero no te ceso. La vicepresidenta Yolanda Díaz dice, no, el presidente del gobierno está siguiendo un bulo, yo apoyo a Garzón. Y luego sale ese señor desconocido, llamado Luis Planas, al que yo casi te pongo a ti una foto suya y no sabes ni quién es, que debería ser un tipo de los más conocidos del gobierno, en un país ganadero, agrícola, como de pesca, como España, y dice, no, que me pregunten a mí si es de cosas de alimentación, que me pregunten a mí, que es mi ramo. Es un espectáculo tan lamentable que yo imagino a estos señores de Qatar y de todos estos que tienen que venir aquí a invertir, e imagino a los grandes CEOs de las grandes empresas que ayer estaban rindiéndoles cuentas e intentando que inviertan en estas empresas, asistiendo a un espectáculo lamentable por parte de nuestro gobierno. Vicente, sanidad tarde, mal y arrastro, como siempre, vamos, es decir, no cambiamos en nada después de 2 años, pues fija un precio máximo de 2,94 euros para los test de antígenos. Este es el titular con el que se han quedado la mayoría de los medios de comunicación, pero vamos a desgranar. Aún así, aún habiendo fijado ese precio máximo de 2,94 euros, seguiremos pagando un 50% más los test de antígenos que en Portugal, que en Alemania y que en otros países en donde está exactamente, donde cuestan una media de 2 euros. Es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, esos 4 o 5 millones de test de antígenos que compró, los debería haber comprado no a sus proveedores de confianza, sino en el Mercadona, que está aquí al lado en Portugal. Es decir, pues tenía que ir al Mercadona y podría haber ahorrado muchos de esos no sé cuántos millones de euros que gastó comprando esos test de antígenos, mucho más caros que los que se compra, insisto, en un Mercadona en Portugal. Esto es una vergüenza más. Es que cuando decimos que hay gente en las colas del hambre para comer, si encima tú te acordarás, hubo el día que salió allá por el verano pasado, a la ministra Darias cada vez que le salen, le dicen, ministra, sal y haz un anuncio, el que sea. Ella sonríe, muchos le han dicho sus asesores, sonríe, ministra, sonríe. Y entonces con esa sonrisa nos dijo, te acordarás, vuelven las sonrisas, hemos acabado con las mascarillas. Luego, el presidente del gobierno se enteró este mes de diciembre, un domingo, de que había una sexta ola, porque estaba out completamente, estaba off. Y entonces salió y convocó una conferencia de presidentes en la que no dijo nada y lo único que se le ocurre es algo que no recomienda a nadie, ya que es la obligatoriedad de las mascarillas en el exterior. Es decir, obligarnos a todos a que nos gastemos una pasta en mascarillas. Y es que hay gente que no puede ni gastarse esto. Y como tú dices, resulta que este es el gobierno de lo social y tienes en Alemania, en Portugal, en Francia, esto muchísimo más barato. O incluso países donde pues, se están repartiendo gratuitamente. Si es que es un artículo absolutamente necesario y obligatorio, además, ahora no tiene apoyos para sacar el decreto y se va a tumbar a sí mismo Sánchez con lo de las mascarillas en el exterior, en el Congreso, porque no puede, no le apoyan. El señor Sánchez perdió el rumbo de este virus desde antes de que declarara el estado de alarma. Sí. ¿No? Este gobierno ha ido por detrás del virus, cuando muchos países en aquel momento y ya desde entonces que es lo que decían los expertos, hay que tratar de ir por delante del virus. Y este hombre está, pues no sabemos en qué mundo, ¿no? Y saca a su ministra de vez en cuando con anuncios de estos, política social. Fantástica, ¿no? Pues estupendo. A pagar 2,94. Pero bueno, ¿qué creen? Y lo podrán pagar. La señora Montero sí, porque si está pagando desde el casoplón, pues probablemente te haga pagar, pues sí. Y él también, porque no tiene gastos. Está viviendo del Falcon, de la Moncloa, etcétera, etcétera. Pero los demás españolitos de a pie, que tenemos que currar un montón de horas para sacar a nuestra familia adelante, pues esto es un pastón, un pastón, que se pasee por los barrios esos que dice de Madrid, el pobre, que vaya por allí, que salga a la calle, que se dé un paseíto un día espontáneo, sin guardaespaldas y sin prepararlo, sí. Y que pregunte a la gente lo que le cuesta simplemente pagar eso por una mascarilla, por un test. Quien también lo puede comprar y no tiene problemas económicos, Vicente, es Pedro Sánchez Fernández, el padre de Pedro Sánchez. Tal y como publicáis, el padre del presidente del gobierno, por tanto, guardó 843.000 euros en 2018, casualmente, cuando llegó su hijo a la presidencia del gobierno, multiplicó por 4 los beneficios de Playboy S.A., la empresa que sigue, a pesar de lo que diga y de lo que mienta el padre de Pedro Sánchez, que sigue administrando, pues como decía, Pedro Sánchez Fernández como administrador único y su madre, la madre de Sánchez, como apoderada de Playboy S.A. Bueno, pues a pesar de que mientan como ya hemos puesto de manifiesto ayer comentando esto en Pista Digital,
pues cada día huele peor. Es decir, 843.000 euros, Vicente, en reservas voluntarias en esa sociedad que administran. Es decir, esto le eximía, por tanto, de tributar por el impuesto de IRPF. Las cosas van de mal en peor. Es que ese es el asunto. El asunto de esta empresa es, primero, mienten. Porque Alejandro Entrambas Aguas ha hecho un magnífico trabajo, sí, y tiene contrastado, efectivamente, esto de no es mi empresa, yo estoy desligado, y el otro señor dice, no, ¿cómo que no es su empresa? Claro que es su empresa, y los apuntes y los asientos del registro, y etcétera, etcétera. No es solo que es que en los últimos 15 meses, mientras tantas empresas de tantos españolitos, estos que van a tener que pagar la mascarilla al precio que nos han puesto hoy, o los test, o lo que sea, se iban al carajo mientras los bares cerraban, etcétera, etcétera, la empresa del padre del presidente Sánchez recibía ayudas por valores de 115.000 euros, nada menos. Una empresa que estaba prácticamente semi-muerta. Y encima esto, es que esos 803.000 euros guardados en 2018 en ese concepto que tú citas de reservas voluntarias, le eximía de tributar por el impuesto del IRPF. Hombre, oler huele. Y en cualquier caso, y por delante, la presunción de inocencia que le afecta a él y al rey emérito. ¿Te acuerdas cuando decía el rey emérito debe dar explicaciones? Y usted no tiene que dar explicaciones de lo que estamos publicando, que se refiere a su padre, precisamente, al suyo. Tiene que dar explicaciones. No, es que hay noticias, como decía, inquietantes. ¿Y esto no le parece al señor Sánchez sobre su padre unas noticias inquietantes? Una barbaridad, Vicente, pero como todo lo que engloba este gobierno, por desgracia, socialcomunista que padecemos. Un fuerte abrazo virtual y nos vemos. Abrazo.